Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal, donde hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, comencemos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Bueno, fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en los que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción de los recursos civiles y militares. Incluyeron la muerte masiva de civiles, el Holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5% de la población mundial. Bueno, el comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar el Tercer Reich alemán sobre Europa. Esto produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941 empezó una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados. Alemania conquistó y sometió la gran parte de Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexió territorios de las 6 naciones vecinas que compartía frontera en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje del norte, de África y en extensión guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, iniciando así la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, en la que desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941, el Imperio de Japón, que se había estado en guerra con China desde 1937 y que pretendía expandir sus dominios en Asia, atacó a los Estados Unidos y a las posiciones europeas en el Océano Pacífico, conquistando rápidamente gran parte de la región. El avance de las fuerzas del eje fueron detenidos por los aliados en 1942, tras la derrota de Japón en varias batallas navales, y de las tropas europeas del eje en el norte de África, y la decisiva batalla del Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses, los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió la iniciativa y tuvo que emprender retirada estratégica en todos los frentes. En 1944, los aliados occidentales invadieron Francia, al mismo tiempo que la Unión Soviética recuperó las pérdidas territoriales y ambos invadían Alemania. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945 y la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial Japonesa resultó derrotada por Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos y la invasión soviética de Manchuria, la guerra en Asia terminó el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU,
Fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de las grandes potencias europeas, materializada en el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países e industrias habían sido dañadas, iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer las relaciones de posguerra. Esto es todo por el video de hoy. Ya saben, aquí estaremos con nuevos videos más. Nos vemos hasta la próxima.